Esta videocolumna describe una opinión personal de quien habla. Ha sido elaborada de manera tiránica y aprobada por mis cojones. La atención del espectador es obligatoria para todos. Y disculpen ustedes que utilice esa expresión, pero no encuentro otra manera de poner en contexto el tema de hoy. Por mis cojones, por mis huevos o por mis bolas. Es un famoso método argumentativo y retórico de origen español, utilizado desde tiempos inmemoriales por los partidores de bacalao, por los que reparten y se llevan la mejor parte, y por los que a buen árbol se arriman y buena sombra les cobija. Es utilizado cuando quiere acabarse una discusión o imponer algo de una manera rápida, democrática y eficaz, pasándose por el forro de los cojones la opinión de los demás. Tal es su eficacia que ha sido exportado a todo el mundo. Este método viene a significar que se está tan seguro de que algo va a hacerse, porque lo dice el usuario y tiene poder para ello, que es capaz de decir que se apuesta los cojones al 42 rojo en un casino de Las Vegas o jugaría a la ruleta rusa apuntándose a los testículos y con el cargador lleno. Para que dicha expresión o actitud surta efecto de una manera fácil y sencilla, lo primero que necesitamos es tener a alguien a quien queramos imponer alguna cosa. Para darle más emoción, primero intentaremos usar argumentos menos convincentes para que no vayan a tachar a uno de demócrata. No vaya a ser. Asegúrese de tener el poder suficiente como para tratar de obligar, convencer a los individuos a los que les queremos mandar algo. Puede tener consecuencias fatales no cumplir este requisito. Una vez contando con todo lo anterior, es el momento de usar el método, recitando la frase u oración. Recuerde que puede usar sinónimos equivalentes. Solo por poner un ejemplo de su uso, se me ocurre algo sencillo como por mis cojones que va a pasar la reforma al Poder Judicial. Solo como ejemplo, no vayan a pensar que vivimos en un régimen autoritario. Andrés Manuel López Obrador a lo largo de estos casi 6 años ha demostrado sus características de tiranía. Sus acciones políticas son de corte autoritario. Sus consultas ciudadanas, su discurso, sus acciones y sus decisiones legitiman decisiones que previamente él ya tomó. El hijo de Macuspana no cree verdaderamente en la democracia participativa, más bien la utiliza como un recurso discursivo para convencer a las masas de que es un líder democrático, de tal manera que sus limitaciones como líder político lo hacen incapaz de asumir la responsabilidad de sus decisiones. En lugar de ello, involucra al pueblo bueno y sabio según su conveniencia para respaldar políticas públicas que le resulten complejas. El gobierno que encabeza fue elegido por una masa amorfa que respalda ciegamente todas sus decisiones, incluso si son poco deseables o retrógradas. De hecho, es evidente la regresión hacia políticas del pasado, prácticas autoritarias y fraudulentas de regímenes anteriores. Sí, de su escuela política, el viejo PRI, de donde se graduó con honores. Andrés utiliza los medios a su alcance para adoctrinar a las masas, promoviendo la confrontación entre los ciudadanos y dividiendo así su participación activa en la política. Podríamos hablar de perversidad. Resulta que se llevó a cabo la inauguración de los diálogos nacionales para la reforma del Poder Judicial, donde un sector de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura pidió que, ante la inminente intención de la mayoría para aprobar una reforma, la sustitución de juzgadores se realice de manera escalonada. Como ya sabemos, legisladores de Morena y PT reiteraron que la reforma judicial va y adelantaron que la elección popular de jueces, magistrados y ministros es irreductible porque es un mandato del pueblo. En contraste, la mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtieron que sustituir en un momento a más de 1,600 personas juzgadores federales generaría un desajuste importante en el funcionamiento de la impartición de justicia en México, que una reforma mal hecha podría convertir a la justicia en una subasta de jueces y magistrados y que el método de elección popular generará compromisos políticos y con el elector, lo que impide la imparcialidad. Sin embargo, no todo el pleno de la Corte consideró riesgosa la reforma. Recuerden que tenemos a las serviles y doctísimas ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, quienes la apoyaron abiertamente. ¿Alguien sorprendido? Afirmaron que ese cambio constitucional democratizará al Poder Judicial, pues actualmente sus puertas están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México. Háganme el chingado favor. De tal forma que la señora presidente de la Suprema Corte, Norma Piña, dijo que la justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial y refirió que en la propuesta impulsada por López Obrador no debe pesar más la celeridad que la idoneidad. Asimismo, pidió ser críticos del Poder Judicial de la Federación. Cito textual: critiquemos partiendo de la verdad, de los datos ciertos, de las cifras correctas valoradas en su contexto. Critiquemos con honestidad, critiquemos con responsabilidad de Estado, exigió. Ante lo anterior, el Gansito Morenela no podía quedarse callado y en su show cómico mañanero esto fue lo que dijo. Me da mucho gusto
celebro que estén participando los ministros de la Corte, los integrantes del Consejo de la Judicatura, también magistrados. Un proceso gradual, que no se fueran de un tajo. Eso que lo definan, nada más que tampoco, hablando en términos jurídicos o legales o del argot de los abogados, no aplicar táctica dilatoria, no esperar a que se vaya el tiempo, ¿no? Yo creo que lo fundamental es que se lleve a cabo la reforma y que el pueblo participe en la elección, porque el pueblo tiene un instinto certero, el pueblo es sabio. Entonces, prefiero que sea el pueblo a que sean las cúpulas los que decidan. Hijo, este personaje, hablando de tácticas dilatorias, como bien las aplicó a su famoso sistema de salud, como el de Dinamarca, quizá a eso se refería. Esto claramente no tiene cara de reforma judicial, tiene cara de venganza contra el poder judicial. Así fueron estos 6 años, llenos de rencor y venganza contra quienes denunciaron las tropelías del porro de Palacio Nacional y su familia, o contra los que no comulgan con sus ideas retrógradas. El anciano delirante pretende que la Corte sea conformada y controlada por los grupos del crimen organizado. Vean solo la calidad de ministras que tiene la degenerada 4T. Más bien parecen dirigentes de barrio o de mercado, incultas, mediocres, vulgares, serviles al sátrapa patrón, sin criterio propio, sin independencia, sin capacidad y conocimiento de lo que hacen y con la vocación abyecta de fámulas a lo que les pida el patroncito. Por eso critican a la Corte de ser elitista. Mandato que el pueblo les dio en las urnas, dicen los morenistas. ¿Desde cuándo es el pueblo el que ordena y no el macuspano venido a rey, el que no solo les da la orden, sino que también exige no cambiarle ni una coma a sus iniciativas? Una locura y tragedia al mismo tiempo, lo que estamos próximos a atestiguar. Era inevitable que la 4T inutilizara a la Suprema Corte. Antes de terminar este año se jubila un ministro no lacayo de la 4T y ahí Sheinbaum pondrá al que quiera y con un 7-4 ya no pueden declarar inconstitucional nada. Lo que molesta más es el teatro, la mentira y la demagogia y el dinero que costará el espectáculo pedorro. ¿Para qué la simulación de elecciones y que el pueblo pondrá a los ministros? Al final del día terminarán siendo elegidos por el presidente en turno. De vuelta a la dictadura perfecta, simular democracia, pero vivir en autocracia. Qué vergüenza para México y para las leyes. Ahora resulta que el pueblo que apenas sabe leer va a nombrar a los jueces. ¡Viva la ignorancia! El historiador griego Polibio, partiendo de las ideas de Aristóteles y advirtiendo también sobre sus posibles degradaciones de las estructuras de poder, elaboró una clasificación sobre las formas de gobierno como la monarquía, aristocracia, oligarquía, tiranía, democracia y oclocracia, que viene de oclos, que es la mayoría o la multitud, pero en sentido degenerado. Por esa razón, la oclocracia es un gobierno dirigido por los oclos, o sea, el populacho o la multitud. En teoría, esto se considera como una aproximación a la democracia, pero en la práctica, por decirlo de alguna manera, es una especie de chusmacracia. Así, la oclocracia, según lo decía Polibio, es cuando el pueblo es manipulado y decide sin información y se nutre del rencor y la ignorancia. La oclocracia es el peor de los sistemas políticos, es el último estado de la degradación del poder, esto es la degeneración de la democracia según Polibio. La participación ciudadana que ha promovido López Obrador está conformada por su llamado pueblo bueno y sabio, pero es una oclocracia con seguidores que se han convertido en feligreses enloquecidos, adoctrinados y fanatizados que aplaudirán todo lo que salga de su perverso hocico. Lo cierto es que detrás de cada invocación a la democracia participativa, a la Constitución y el respeto a la democracia, hay una intención velada de cercenarlas, de adaptar las leyes a su conveniencia personal y coyuntural, de tener un dominio total con poder omnipotente, donde la última palabra la dicta el tirano, donde no caben debates y argumentos, porque ante estos simplemente se ejecutan las órdenes y se escucha un "por mis cojones". Recuerda que puedes hacer tus donativos vía PayPal. Encuentra la información respectiva en la caja de comentarios. Gracias a ti, este canal sigue activo. Muy importante suscribirte, dar like y presionar la campana para recibir notificaciones cada que hay nuevo contenido. Gracias.